Venezuela, la tierra de las contradicciones y las maravillas. Una historia documental del hermoso mundo de la curiosidad. Un país de paradojas. Existen muchos países en el mundo que nos sorprenden por su belleza, sus luchas y sus contrastes, pero pocos logran cautivar la imaginación como lo hace Venezuela. Conocida como una tierra rebosante de riquezas naturales, biodiversidad incomparable y una gente de belleza asombrosa, también es una nación que enfrenta una de las crisis sociales y económicas más complejas de nuestro tiempo. En este episodio del hermoso mundo de la curiosidad, te invitamos a descubrir un país de extremos, un lugar donde las cascadas caen desde las nubes, donde la selva susurra secretos antiguos y donde una moneda que alguna vez valió menos que el papel en que se imprimía cuenta una historia de riqueza inmensa transformada en tragedia. Venezuela no es solo otra nación en el mapa, es un espejo vivo de las contradicciones humanas. Posee las mayores reservas de petróleo del planeta, los yacimientos de oro más grandes de América, y tesoros naturales que han inspirado a exploradores, escritores y científicos. Sin embargo, millones de sus habitantes luchan cada día por sobrevivir. Acompáñanos en este viaje a través de sus montañas, selvas, ríos y ciudades, y también por su historia, desde las tribus precolombinas hasta la búsqueda moderna de esperanza y dignidad. Geografía, donde la belleza desafía la imaginación. Venezuela se encuentra en el norte de Sudamérica, limitada por Colombia al oeste, Brasil al sur, Guyana al este y el Mar Caribe al norte. Pocos países poseen tal diversidad de ecosistemas en un solo territorio. Desde la densa selva amazónica hasta las doradas dunas de los médanos de Coro, desde los picos nevados de los Andes de Mérida hasta las aguas turquesas de la costa caribeña, Venezuela es un mosaico de paisajes tan variados que parecen pertenecer a continentes distintos. Entre sus maravillas naturales destaca la Gran Sabana, una vasta meseta salpicada de formaciones rocosas monumentales llamadas tepuyes, mesas de piedra que se elevan como islas sobre la selva. Muchos de ellos han permanecido inalterados por millones de años, ofreciendo una ventana viva al pasado prehistórico del planeta. Y sobre todas las maravillas se alza la majestuosa cascada del Ángel, el Salto Ángel, la más alta del mundo, que cae 976 metros desde la cima de la Ollantaytambo. El agua se convierte en niebla antes de tocar el suelo, pintando el cielo con arcoíris. Venezuela también es uno de los países más biodiversos del planeta. El chiguire capibara, el roedor más grande del mundo, deambula por sus llanos, la anaconda verde, la serpiente más larga del planeta, se desliza por sus ríos, y una infinidad de aves, ranas y orquídeas únicas habitan sus bosques. Una tierra rica más allá de toda medida. El suelo venezolano esconde tesoros que han definido su destino. Posee las mayores reservas de petróleo del mundo, vastos depósitos de gas natural y abundantes yacimientos de oro, bauxita y diamantes. El descubrimiento del petróleo a comienzos del siglo XX transformó al país en una de las naciones más ricas de América Latina. Durante décadas, los ingresos petroleros financiaron infraestructura moderna, educación gratuita y ambiciosos programas sociales. Caracas, la capital, se convirtió en símbolo de prosperidad, rascacielos, autopistas y una clase media pujante. Pero la prosperidad, como enseña la historia, es efímera cuando la riqueza no se reparte de manera justa. El mismo petróleo que prometía abundancia terminó sembrando desigualdad y conflicto político. Ecos del pasado, de tribus a conquistadores. Mucho antes de que Colón zarpara o de que la corona española reclamara nuevas tierras, Venezuela ya estaba habitada por decenas de pueblos originarios, los caribes, Pemón, Yanomami y Wayuu, entre muchos otros. Vivían en equilibrio con la naturaleza, basando su sustento en la pesca, la caza y la agricultura. Su conocimiento del entorno, de las plantas medicinales, los ríos y las estrellas, sigue asombrando a los científicos modernos. Los caribes, famosos por su espíritu guerrero, inspiraron la palabra caníbal, aunque los relatos europeos exageraron enormemente sus costumbres. Lo que los colonizadores interpretaron como barbarie eran, en realidad, rituales simbólicos de unidad y coraje. Cuando Cristóbal Colón llegó a las costas venezolanas en 1498, escribió que había encontrado un paraíso en la tierra. Poco después, los españoles establecieron asentamientos para extraer oro, cacao y perlas. El nombre, Venezuela, fue acuñado por Américo Vespucio, quien al ver las casas indígenas sobre pilotes en el lago de Maracaibo, las comparó con las de Venecia, bautizando la región como Pequeña Venecia. Mosaico cultural y belleza eterna. Siglos de migración, mestizaje y mezcla cultural dieron forma a una de las poblaciones más diversas y atractivas del mundo. El pueblo venezolano encarna la fusión de raíces indígenas, africanas y europeas, una mezcla visible en su arte, música, gastronomía, por supuesto, en su extraordinaria belleza física. El país ostenta más títulos de belleza internacional que cualquier otro en el planeta. 7 coronas de Miss Universo. 6 títulos de Miss Mundo. 9 de Miss Internacional. 2 de Miss Tierra. La belleza se ha convertido en parte esencial de la identidad venezolana.
El gobierno llegó incluso a financiar escuelas de modelaje y a subsidiar cirugías estéticas como rinoplastias y aumentos mamarios. En medio de la crisis económica, esta obsesión ha generado tanto orgullo como polémica. Para algunos, es una celebración de la identidad nacional, para otros, una muestra de prioridades distorsionadas. El paradojo económico, de la riqueza al colapso. Para comprender la Venezuela actual, hay que entender el significado de la hiperinflación, el monstruo silencioso que devora economías enteras. La inflación es un aumento gradual de precios. La hiperinflación, en cambio, es un fuego incontrolable. En Venezuela, este fenómeno se desató en el siglo XXI, cuando el gasto excesivo y la emisión de dinero sin respaldo inundaron el mercado de billetes sin valor. Los precios se multiplicaron de un día para otro. Se necesitaban fajos de billetes para comprar pan o leche. El salario mensual de un trabajador apenas alcanzaba para un kilo de arroz. En su punto más crítico, un dólar estadounidense llegó a valer más de 1 millón de bolívares. El dinero perdió su significado, la gente comenzó a comerciar en dólares, trueque o incluso alimentos. Hoy, a pesar de sus vastas reservas de petróleo y oro, el salario mínimo venezolano equivale a menos de $1 al mes, mientras la inflación sigue devorando el poder adquisitivo. La paradoja es dolorosa, un país capaz de alimentar al mundo, incapaz de alimentar a su propio pueblo. Vida cotidiana en medio de la crisis. Para el venezolano común, sobrevivir se ha convertido en un acto de creatividad. Muchos recurren al trabajo remoto, al emprendimiento digital o incluso a las criptomonedas para sostener a sus familias. Otros dependen de las remesas enviadas por parientes en el exterior o de redes comunitarias de trueque. Los servicios públicos, desde la salud hasta la educación, se han deteriorado gravemente. Los hospitales carecen de medicinas, los maestros abandonan las aulas y servicios básicos como la electricidad o el agua son intermitentes. Y aún así, la resiliencia y solidaridad del pueblo venezolano siguen siendo admirables. Las comunidades se organizan, el arte florece en los muros, y la esperanza se mantiene viva en cada gesto cotidiano. El culto a la belleza y el sueño venezolano. En medio de la pobreza, la belleza sigue siendo un símbolo de esperanza. La cirugía estética, que alguna vez fue un lujo, se ha convertido casi en un rito social. Madres que animan a sus hijas a concursar, familias que ahorran para una operación como otras lo harían para una carrera universitaria. Es un fenómeno que desafía la lógica económica, pero revela una verdad profunda. Para muchos, la belleza representa una oportunidad, una forma de escapar, de afirmarse y de mantener viva la ilusión de progreso. El hermoso mundo de la curiosidad te invita a reflexionar, ¿cómo puede una sociedad que lucha por alimentarse invertir en cirugías estéticas? La respuesta está en una mentalidad única, una que ve en la apariencia un símbolo de orgullo y resistencia. La leyenda del Salto Ángel. En lo más alto de la niebla de la Gran Sabana se encuentra un espectáculo tan grandioso que parece de otro mundo, el Salto Ángel, la cascada más alta del planeta. Su nombre no proviene de un ser celestial, sino de Jimmy Ángel, un aviador estadounidense que en la década de 1930 la descubrió por accidente mientras buscaba un supuesto río de oro. Al sobrevolar el Ollantaytambo, vio caer un hilo plateado desde las nubes. Fascinado, intentó aterrizar en la cima, pero su avión se atascó en el barro. Junto con sus compañeros, caminó 11 días por la selva hasta regresar para contar su increíble historia. Así, la cascada fue bautizada en su honor. Pero para los indígenas Pemón, ese salto siempre se llamó Querepacupay Merú, el salto desde el lugar más profundo. El relámpago del Catatumbo, la luz eterna. Las maravillas naturales de Venezuela parecen infinitas, pero pocas son tan misteriosas como el relámpago del Catatumbo. Sobre el lago de Maracaibo, los rayos iluminan el cielo casi todas las noches del año, muchas veces sin truenos, solo destellos que pintan las nubes de plata y violeta. Los científicos calculan que este fenómeno produce más de 1,6 millones de relámpagos anuales, lo que le ha valido el título de la capital mundial del rayo. Para los habitantes locales, no es solo un fenómeno natural, sino también un símbolo cultural, una luz que nunca se apaga, reflejo de la perseverancia del pueblo venezolano. Contrastes urbanos, la Torre de David. En el corazón de Caracas se erige un monumento a las contradicciones de Venezuela, la Torre de David. Concebida como símbolo de modernidad y éxito económico, la construcción quedó inconclusa tras la crisis financiera de los años 90. Años después, cientos de familias sin hogar ocuparon el edificio, transformándolo en un vecindario vertical con tiendas, iglesias y escuelas improvisadas. La Torre de David se convirtió en una metáfora viviente del país, un sueño de grandeza interrumpido por la necesidad, donde la creatividad y la desesperación coexisten bajo el mismo techo. Lo temible y lo fascinante. Las selvas venezolanas están llenas de criaturas tan asombrosas como aterradoras. Entre ellas, el candirú, un diminuto pez amazónico famoso por su desagradable atracción hacia la orina humana.
Aunque los casos son raros, su reputación lo ha convertido en uno de los animales más temidos del mundo. En contraste, el capibara, enorme y apacible, simboliza la calma de la naturaleza venezolana.